Buen día, bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Hoy es el día Vlogmas número 7. Voy a abrir un poco la ventana porque, la ventana está abierta, pero voy a levantar la persiana. Esperen un segundo. Ahora un poco mejor. Creo que ahora está un poco mejor, ¿no? Hay un poquito más de luz. Buen día para todos. Son las 9:20 de la mañana. Me bañé, me teñí el pelo. Volví a dejar a Mateo, me teñí el pelo. Así que eso ya saben cómo me lo tiño con henna. Así que les dejo acá abajo en la descripción el link del video donde les explico todo lo de la henna y cómo me tiño y demás. Ya era necesario, tenía muchísimas canas, así que me teñí, me quedó espectacular el color. Ya estoy media pro de la henna. Así que bueno, me teñí, me bañé. Me lavé la cabeza porque obviamente me tenía que sacar la henna, pero también ya me tocaba lavarme el pelo. Así que hice eso y me maquillé. Me puse mi buzo de Christmas, mi buzo de Navidad que me encanta. Y en el Vlogmas de hoy lo que vamos a hacer es terminar de decorar todo lo que es mi habitación. Porque ustedes saben que en unos videos anteriores, en alguno de los Vlogmas anteriores, les conté que quería hacer unos cambios en mi habitación. Bueno, finalmente lo hice. Así que les voy a poner acá unos videos. Así ven un poquito el proceso, porque esto, lo de la movida de toda la habitación lo hice hace un tiempito. Así que les voy a dejar por acá unos clips. Chicos, se pudo. Lo conseguí. Ahí está la cama, así que ya está. Es una pavada igual. Ahora le vuelvo a poner la parte como de acá arriba que saqué y ya está. Así que lo que voy a hacer ahora es... voy a lavar un juego de sábanas, le voy a lavar el cubre colchón y voy a poner a lavar el acolchado también, voy a poner a lavar todo para poder armar la camita. Así que eso seguramente lo van a ver en el próximo video, pero voy a poner a lavar todo, así ya está todo limpio, sin polvo. Y voy a llevar la cama para allá, así la puedo armar. Después tengo que desarmar la cunita, pero quiero dejar armada la cama, así me es más fácil después armar todo lo demás. Así que voy a terminar de hacer eso y me voy a tomar un par de mates porque me lo merezco. Bueno, seguimos, los actualizo. Ya Mateo se despertó, así que aproveché. Ignoren esto, que tengo la toalla ahí. Ay, Dios. Mateo ya se despertó. Esperen que vuelvo a poner la toalla ahí. Mateo ya se despertó, entonces lo que hice fue traer el colchón, ya armé la cama. Así que este es el paneo que se va a ver ahora. Miren lo grande que es esta habitación, que entran las dos camas y todavía tengo una bocha de espacio. Así que esta habitación es enorme. Bueno, y después de que vieron ese pedacito de los clips cuando moví la camita, saqué la cunita y demás... ahora lo que me falta es decorar, así que nos vamos a ir para mi habitación porque ya tengo ahí todo listo, pero sí es verdad que tengo que cambiar las sábanas de mi cama y terminar de decorar ahí. Así yo creo que mañana o pasado verán el house tour, no lo sé, lo tengo que grabar todavía. Así que se viene el house tour, edición Navidad. El año pasado también lo hice en el departamento de Vancouver, así que si no lo vieron, vayan a ver. Tengo una playlist con todos los videos, los Vlogmas del año pasado. Y el house tour de Navidad, del departamento decorado de Navidad. Así que si les intriga ver cómo era mi casa en Vancouver, ahí les dejo la lista para que vayan y lo vean. ¿Qué más les iba a contar? Bueno, nada, me estoy por tomar unos mates. Ustedes saben, yo a la mañana desayuno temprano, lo mismo de siempre, así que a esta hora ya me estoy tomando unos matecitos. Hoy le metí un poco más de onda a mi careto porque ustedes saben que cuando grabo este tipo de videos así más de decoración y qué sé yo, me gusta darme una arregladita, pero no mucho más. Hoy tenía ganas de arreglarme porque me teñí el pelo y bueno, nada, como que me quería arreglar un poco, pero ustedes saben que yo no me tiro mucho maquillaje encima, no me pongo base, nada de eso, no me interesa. No me gusta, siento la cara toda pegajosa. Lo único que sí quiero recomendarles, ahora se los muestro, es un producto nuevo que me dieron una muestra gratis. ¿Me dieron una muestra gratis en dónde? Yo creo que en un Sephora. No recuerdo.
o en alguno de estos así, alguno de cosas de cosméticos. Estábamos en un shopping nuevo que fuimos a recorrer, pero esto ya hace bastante. Y me metí para chusmear un poco de maquillaje y me dieron esta muestra gratis de Bioderma y me encantó. Es como un gel que te deja como... No, esperen, se los tengo que mostrar porque no saben qué bueno que está. Vengan conmigo. Y de paso ya nos quedamos en la habitación que vamos a decorar. Este gel que les mostré al principio. Ahí va. Bueno, me dieron esta muestra gratis de este gel de Bioderma. Bioderm. Se llama Aqua Bounce. Dice que es súper concentrado. Dice que tiene plankton, water, glicerina y ácido hialurónico. ¿No saben qué? Bueno, por lo menos en mi tipo de piel, que yo tengo dependiendo... Dice que sirve para la hidratación. Dependiendo de la época del año, la tengo más seca o más grasosa, sobre todo en la zona T. Vieron que tengo algunos granitos por acá. Ya se me están yendo, pero que he tenido granitos y como que se me pone más grasosa esta parte, pero no mucho. No tengo la piel muy, muy grasosa. Bueno, y nada, les decía que estoy utilizando ese y la verdad que me recontra funciona. Bueno, arranquemos con el tema de la decorada, porque no quiero hacer eterno el vlog más. Les voy a mostrar un poquito las cosas que tengo. Rapidito lo que tengo. Algunas cosas ya las vieron, no compré nada nuevo. Les voy a mostrar lo que tengo. Tengo que cambiar sábanas, así que eso seguramente lo haga rápido ahora y después ya volvemos con el tema. Pero bueno, acá tengo las sábanas que tengo que cambiar. Tengo estas dos mantitas que yo ya se las mostré el año pasado, ya las tenía, solo las utilizo para Navidad, tienen pinitos, son blancas con pinitos de colores. Estas las compré el año pasado en Old Navy y me costaron súper baratitas. Tengo que ya se los había mostrado, el Santa, la casita esta que sí la había comprado en Five Below. Después tengo este hombre de nieve que también lo compré con ese Santa grande. Después tengo que también ya lo tenía, lo había comprado creo que en Walmart hace 1000 navidades atrás, pero lo voy a utilizar acá en mi habitación. Y después tengo estos otros que ya los tenía de las habitaciones, así que tal vez los utilice, tal vez no. Ya ustedes saben que traigo todo y después elijo. Después me acordé que tenía estas casitas, ¿se acuerdan? Como la que puse, era de un juego. Venían las 4, una la puse en la cocina porque es marroncita, después tenía estas otras que son como negras y grises y creo que acá le va a dar onda a la habitación. No sé si las voy a utilizar, pero las traje. Esperen que, ¿saben qué? Estoy a contraluz y tengo la luz amarilla arriba y la luz de la ventana. A ver si abro las ventanas. Ahí se ve mejor. Sí. Bueno, los almohadones. Después tengo esta otra rosquita que es como la misma que puse en la cocina. No sé si la voy a utilizar acá. Voy a ver. Este pinito que lo iba a utilizar para la entrada, pero al final lo traje para acá. Después tengo un mini arbolito de Navidad que lo vamos a decorar juntos. Obviamente después tengo mis pinos estos blancos. Los otros están en la mesita de adelante. Y esperen que tengo dos cosas más. Tengo este otro pinito que al final nunca lo usé y lo quiero utilizar ahora. Una caja de luces para el arbolito y estos adornitos en rojo y blanco que los había comprado en Shein el año pasado para el arbolito de Sophie y me quedaron esos porque ella puso algunos, pero no todos, así que los vamos a utilizar. Navidad clásica para mí, rojo, blanco y verde. Ustedes saben. Y me falta el cascanueces, esperen, que lo tengo guardado. Ahí estamos. Y mi cascanueces verde, que al final en el baño no lo utilicé, lo voy a utilizar acá. Después tengo un moñito blanco porque no tengo estrella para este arbolito, así que tal vez le ponga. Y después tengo estas otras lucecitas que no sé muy bien si las voy a utilizar o no, pero las traje para ver qué onda. Bueno, les cuento. Ustedes ya vieron. Esperen que los pongo acá así para que vean. Ustedes vieron la camita ahora que era de Sophie, que tenía en su habitación, ahora pasó acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es decorarle la camita a Mateo. Sí, la van a ver con... Esperen. Qué lío este vlog. Ahí está. Ahí la ven. Sí, esperen que me voy a poner el micrófono.
Ahí está. O si no así, a ver, esperen un poquito. Ahí, bueno. La camita de Mateo ustedes ya la vieron en ese vlog. Están las sábanas limpias, así que no las voy a cambiar las de Mateo. Pero sí lo que quiero hacer es armarle mejor la cama. Para Mateo no tengo sábanas de varón, ni de Christmas, ni nada de eso. Pero puedo reutilizar las que tengo porque no voy a comprar más sábanas por el momento. Así que voy a utilizar las que ya tengo. Igual esta es como, si es rosa, pero bueno, la verdad es que da igual. Después ya cuando le ponga en su habitación, ya le arme bien todo, ahí le vamos a poner sabanitas y eso, pero ahora de momento a él, la verdad es que ni le importa. Así que bueno, vamos a armar acá. Lo que tengo acá es la manta esta, que era de esta cama, pero de Sophie, digamos, de esta cama cuando la tenía Sophie. Y lo que voy a hacer es ponérsela a modo de acolchado, porque en realidad ustedes saben que para Mateo tenía el acolchado verde, pero la verdad es que en esta habitación no va a quedar muy bien el acolchado verde por ahora. Entonces mejor le voy a poner este. Y de paso tapo un poco la sábana para que no se vea tanto. Les voy a mostrar ahora cómo decoro acá y después ya cambio las sábanas de mi cama y armamos mi cama. Bueno, camita de Mateo con la manta puesta. Lo que voy a hacer acá, como está haciendo bastante frío últimamente, la almohadita. Muy bien. Y como está haciendo bastante frío, siempre yo le pongo esta otra para ponérsela arriba de esa beige, si lo necesita a la noche. Pero ahora se la voy a doblar para que no se vea, porque le voy a poner la de los pinitos arriba. Así que voy a poner esa ahí y la de los pinitos arriba acá de la cama, tapando la otra para que no se vea. Muy bien. ¿Y qué más vamos a poner? Y le voy a poner a Mateo sus almohadones. Tengo este que me encanta, que dice You are beautifully and wonderful made. Y acá le voy a poner sus peluches favoritos, que es el perro. Ustedes saben que es fan de los perros y todo eso. Y esta vaquita que se la regalaron. Que en realidad es una Longhorn de acá de Texas. Y a Santa. Que ahora voy a tapar este almohadón chiquito, pero bueno, así más o menos queda. Bueno. Esperen que los traigo por acá. Ahora después yo, como siempre, les hago mejores planos de todo. Voy a mover todo esto porque todavía tengo que sacar. Vamos a armar el arbolito y demás, pero tengo que cambiar las sábanas. Así que voy a hacer eso y los veo en un ratito. Bueno, muy bien. Cama hecha, todo blanco. Ustedes saben. Mantita. Voy a darle el mismo toque, solo acá, como un toque de verde, rojo y demás. Y vamos a poner a los almohadones. Tengo este de Merry Christmas. Tengo este que no sé, no, este no lo voy a usar. Tengo este rojo. Después voy a poner este otro que es bastante fluffy, como para darle un toque. Después tengo el muñeco de nieve. Esta sería una opción, o si no, la casita de jengibre, que creo que esa es la que voy a utilizar. Ahora después le voy a sacar las etiquetas. Ustedes saben, le saqué esta, pero me falta sacar la otra grande. Bueno, y entonces el muñeco este no lo voy a utilizar. Así que estos los voy a dejar por acá, los voy a guardar en la caja y listo. Bueno, vamos a decorar el pinito. Porque todavía quiero... Muy bien. Me voy a sentar acá porque quiero decorar ahí ese pedacito. Así que todavía esto no. Esto tampoco. Ahí me ven.
A ver ahí. Ahí mejor, sí. Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerle las luces. Estas luces me salieron súper baratas. Las otras 3 cajas las utilicé para decorar afuera, pero me sobró una. Así que la voy a utilizar acá porque a este le voy a poner poquitos adornitos. La verdad, no le voy a poner muchos. Pero le quiero dar un toque navideño acá a la habitación. Pero no lo quiero sobrecargar mucho. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Está bien que este arbolito es mínimo por estas lucecitas, pero lo voy a tratar de camuflar. Y como voy a utilizar como las luces como si fueran adornitos también, ¿me entienden? Así no queda tan grotesco. Tendría que tener unas luces más pequeñitas, pero bueno. La verdad no tengo otras luces, así que voy a utilizar lo que tengo. Muy bien. Ahí va. Igual creo que son demasiadas, pero bueno, no importa porque lo que voy a hacer es también, como voy a sacar algunas cosas de acá, ahora les voy a mostrar dónde lo voy a poner el arbolito. Voy a sacar algunas cosas, las lucecitas las voy a dejar también a modo de decoración, para que no quede tampoco tan cargado de luces. No quiero que sea demasiado. ¿Vieron? Ahí está. Estas luces las voy a dejar para después. Bueno, ahí está mi arbolito. Lo que voy a hacer ahora es ponerle estos candy canes, que son como de fieltro, así, rojo y blanco. Bueno, nada, yo creo que estos ya se los conté en varios vlogmas anteriores, que este año voy por la Navidad tradicional. Y yo siento que siempre la Navidad en mi casa siempre fue rojo, blanco, verde y algún detalle en dorado y plateado y demás, pero por lo general siempre fueron estos colores. Entonces, nada, para mí estos colores significan Navidad y es lo que voy casi siempre en mis decoraciones y en todo. Así que bueno, poniendo los palitos, los caramelitos, y después tenía estos honguitos de fieltro, que también son rojos y blancos, son divinos. Estos los compré especialmente para estos arbolitos el año pasado. Al final después Sofi decidió ir por otros adornitos que le gustaron más, y está bien, así que me sobraron. Y hoy, este año los saqué y vamos a ponerle esto. Ahí está. Bueno, listo. Solo lo voy a decorar en la parte de adelante. Y, ¿qué más? Esperen. ¿Dónde está el moñito que les había mostrado blanco? ¿Dónde quedó? Acá. Y como no tengo estrella para este arbolito, tendría que ir al dólar, ¿saben? A ver si consigo una estrella para este arbolito. Pero como no tengo, le voy a poner ahora mismo un moñito que hice con una cinta, y le puse uno de estos, de los que cierran el pan o los cables, que se lo voy a cambiar por el verde, así no se nota tanto. Hice el moño enganchándolo en el palito. ¿Ven? Entonces se lo paso por ahí. ¿Sí lo ven? Ahí está. Y ahora me es mucho más fácil. Le doy como una vueltita acá. Y ahora me es mucho más fácil agregar el moñito a donde quiero. Ahí va. Ahí está. Miren qué lindo que queda. Hermoso, me encantó. Bueno, vamos a decorar esta parte. A ver si lo ven ahí mejor. Ahí va. Bueno, para esta parte entonces lo que voy a hacer es... acá tengo... Uy, una mugre bárbara. Esperen que voy a buscar un trapito. Ahí volví con mi trapito de microfibra. Voy a sacar acá el polvo. Siempre se junta bastante polvo, la verdad. Y lo voy a poner acá porque tengo los enchufes acá atrás, entonces me es más fácil para enchufar el arbolito. Así que me traigo el arbolito por acá. ¡Ah, no entra! Bueno, lo voy a poner arriba. No pasa nada, no pasa nada.
Poner las casitas estas acá. Así de paso tapo un poco esto de lo de internet, qué sé yo. Ahí. Y voy a poner un toque de verde con el cascanueces. No. A ver, esperen. Porque siento como que se ve mucho esto. ¿Ven ahí algo? Sí. La gris más adelante que es más clarita. El cascanueces más atrás. Ahí va. Y voy a poner... no, este no me gusta. Bueno, creo que está bien. Y estas creo que hacen luces blanquitas. Así que voy a ver si las pongo después. Tengo que buscar pilas. Bueno, eso por un lado. Acá arriba, la verdad, mi lámpara de sal la voy a dejar ahí porque me gusta prenderla a la noche, pero voy a sacar esas velas que tengo. De paso voy a pasar un trapo. Vengan conmigo, que... Ahí, muy bien. Voy a pasar acá un trapo para sacar un poco el polvo. A la tele también. Voy a limpiar un poquito. Esta tele me parece que en la próxima limpieza la voy a llevar a donar porque esta la trajimos de Canadá y está como seteada, les decía, esta la trajimos de Canadá y está como seteada para Canadá, entonces no anda muy bien acá. No puedo ver películas, no puedo ver nada, entonces la verdad me parece que la voy a donar. Voy a poner el arbolito este acá y esto que les decía, con lo que me sobra de luces, las voy a poner ahí abajo, las voy a enchufar. Pero necesito, ¿saben qué? Una zapatilla. Porque... quiero ver si tengo alguna acá. Creo que acá yo tenía una zapatilla. A ver, esperen, ¿eh? Sí. Bueno, acá está. Ven, y tengo esta que es así, que la voy a poner acá atrás para que me dé más espacio para enchufar. Ahí está. Ahí está. Bueno, buenísimo. Ya tenemos el arbolito. Ahora se los voy a mostrar igualmente más de cerca. Esta casita no sé qué le pasa, pero está media que se cae para adelante. Bueno, listo. Voy a guardar... voy a guardar estas cosas para que no se me rompan. Ahí. Y esta plantita, de momento, esto no sirve. No, acá no voy a poder. Bueno, esta ahora voy a ver dónde la pongo. Bueno, así quedó esto. Le voy a poner acá abajo algo para tapar, algún repasador o algo así que tenga. Y lo que quiero hacer es... creo que por ahí está bien. Este lo voy a poner acá también. Como para darle un toque más navideño. Como un toque más de verde. Ahí. Y tiene un poquito de rojo. Entonces creo que ahí queda mejor. Sí. Como para que levante un poco ahí. Y si no, le pondría los otros pinitos. Pero no, creo que ahí está bien. Este lo voy a dejar acá y creo que voy a poner estos del otro lado. Porque las mesitas de luz no las voy a decorar este año. Así que bueno, listo. Así quedó. Bueno, voy a mover todo esto, limpiar un poquito, ahora los veo y les muestro el resultado. Bueno, chicos, y este es el resultado final de mi habitación. Le puse un repasador para tapar la base del arbolito. Acá abajo tapé lo de internet con el cascanueces y el arbolito y esas casitas. Acá por debajo de la tele se ven un poquito las lucecitas, así que creo que a la noche se va a ver muy bien. Por acá puse estos otros dos pinitos,
así que se ve así. Por este lado mi cama, le puse la mantita esta con los detalles de los pinitos. Y estos almohadones, me encantaron cómo quedaron. En base blanco, creo que se ve muy bien. Y por último la camita de Mateo, se ve así. La misma mantita como para darle continuidad a la decoración. El Santa, sus peluches favoritos. Y este almohadoncito que es súper especial también. Así que así se ve la habitación decorada. Y así se ve desde acá. Como les decía, a mí me gusta ir bien simple con las decoraciones, no me gusta cargar mucho. Así que creo que quedó muy bien y además es bien festivo. Bueno chicos, eso fue todo. Voy a poner a lavar las sábanas que cambiamos. Así que vengan, vamos para el laundry. Y voy a guardar después todo lo que me quedó dando vuelta de Navidad para ya tener todo despejado. Y se acuerdan que había yo decorado acá la cocina y había puesto esa rosquita en esta puerta. Bueno, creo que voy a poner la rosquita en esa puerta también. Los voy a poner acá un segundo. Tengo esta otra. Yo me acuerdo que había comprado dos, no sé para qué, seguramente para poner como unas velitas o algo abajo. Entonces dije, ¿saben qué? La voy a utilizar porque me gustó cómo quedó en esa puerta. Y creo que le va a dar un toque también a la puerta del laundry. Así que la voy a poner también. Ahí está. Arreglando las hojitas nada más porque están como raras. Ahí va. Y como tiene también acá, estaba acá, sí. Ahí está. Y como tiene también acá el cosito del precio, como la otra, me va a ser súper fácil pegarla con la cinta. Así que voy a agarrar cinta, que la tenía por acá, acá está. Así que la voy a poner ahí también. Pues para que le dé un toque también más navideño a esta parte. A ver. Así. Esperen, estoy tratando de ver cuál es el derecho. Ahí, ahí. Las frutitas las voy poniendo así, después las voy como acomodando para que se vean más lindas. ¿Ven ahí algo o no? Bueno, igual no importa, después se los muestro bien. Ahí está, dos pedacitos de cinta como le puse el anterior y ahí está. Y quedó todo un poquito más festivo. Así que bueno, ir sacando acá, tengo cosas random, me voy a poner a acomodar porque tengo acá un montón de cosas que me quedaron y les quiero mostrar bien. Por ejemplo, esto que no lo voy a utilizar, esto que no va acá. Esto tiene que ir en la alacena. Esto lo tengo que guardar. Este lo tendría que poner a lavar en realidad, porque ya está todo... Igual está percudido, no es que está sucio. Yo lo lavo, pero ya está con bastante polvo. Bueno, chicos, nada. Listo. Se terminó con la decoración de la casa. O sea, eso era lo último que me faltaba. Así que voy a ver ahora, me voy a tomar unos mates. Porque la casa ya está limpia. ¿Vieron? Ya la limpié. Esto está prendido, sí. La casa está limpia, ya la limpié. ¿Cuándo fue que la limpié? El viernes le di un repaso, así que no es que está sucia. Así les grabo el house tour. Así que creo que voy a hacer eso. Pero primero me voy a tomar unos mates. Tengo que limpiar este sillón también de paso. Debería, pero bueno, no tengo tiempo ahora. Bueno, me voy a poner a terminar de editar este video, así ya se lo subo. Y a grabar el house tour, así ya me quedo con eso listo. Así le quedan los dos videos
Así les quedan ya los 2 videos que me faltan. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el vlogmas del día de hoy, un poquito más de decoración y ya lo último de Navidad. Así que bueno, los vlogs que se vienen serán ya de día a día, cosas de la vida cotidiana que hago, tampoco es que hago mucho. Así que bueno, nos vemos mañana. Saluditos.